Bueno, esta vez vamos a explicar lo que es una LUN sobre IceCozy. Sin embargo, primero veremos lo que es un arreglo RAID y una pequeña aclaración acerca de volúmenes y particiones. Términos que suelen causar confusión en el momento de implementar servidores. En este video utilizaré como referencia las marcas HP y Synology. Debo aclarar que esto no es una guía paso a paso de configuración. Iniciamos con qué es un arreglo RAID. Como las siglas nos indican, es un arreglo redundante de discos independientes. Este arreglo es una manera de combinar los discos duros y aquí la clave es la palabra redundante. La idea es obtener contingencia entre los discos duros. Así la información es distribuida entre los discos de una forma tal que se evite tener un solo punto de fallo. La implementación de discos en arreglos RAID puede ser realizada mediante hardware con tarjetas controladoras, como es el caso de HP, o también se lo puede realizar mediante software, como normalmente es el caso en Synology. Ya sea por hardware o por software, existen varios tipos de arreglos, cada uno de ellos con distintas ventajas y desventajas, y a continuación vamos a ver los tipos más comunes de arreglos RAID. Tomando en cuenta que para todos estos tipos de arreglos se aconseja que los discos sean de la misma capacidad, de preferencia también de la misma marca y de las mismas características técnicas. Comenzando con el RAID tipo 0, que contradice el concepto original de RAID, ya que combina los discos de forma tal que el espacio total de almacenamiento solo es igual a la suma de los dos discos individuales, pero sin contingencia alguna. Necesitamos mínimo 2 discos para formar el arreglo, pero obvio puedo usar más discos. En vista que no existe un control de errores ni contingencia, se obtiene una mejora en la velocidad de lectura y escritura. Como vemos en la gráfica, el almacenamiento total de este arreglo sería de 2 teras. Y como ya les he dicho, podemos agregar más discos en el arreglo y seguir aumentando la capacidad de almacenamiento. Sin embargo, debemos tener en claro que en este supuesto RAID no tenemos contingencia de hardware. Así que si se nos daña un disco duro, perdemos toda la información almacenada en este. El RAID tipo 1 es un espejo entre discos. La información que se graba en un disco también se graba en el otro disco. Necesito como mínimo 2 discos para formar este arreglo. La capacidad total de almacenamiento se divide a la mitad debido al espejamiento. Si nuestro arreglo es de 2 discos, entonces máximo podemos permitirnos perder un disco durante un fallo. No tenemos mejoras en velocidad de lectura ni de escritura debido al espejamiento. También es posible agregar más discos al arreglo. Sin embargo, debemos aclarar que al agregar más discos, la capacidad de almacenamiento no aumenta. Lo que en realidad aumenta es la capacidad de contingencia. Supongamos que agrego un tercer disco a mi arreglo aquí. Entonces, lo que habría mejorado sería la capacidad de contingencia, o sea, podría yo perder hasta 2 discos en el arreglo. La aclaración acerca de que RAID no debe ser considerado como un backup tiene que ver con los espejos. Esto quiere decir que nosotros no debemos sacar un disco duro del arreglo y llevar a otro sitio y guardarlo como que si fuera un backup. En ninguno de los casos nosotros debemos desconectar uno de los discos para guardarlo como que si fuera un backup independiente. El momento que sacamos un disco, el arreglo entra en alarma y es necesario que se ponga un disco de repuesto para que el arreglo se reconstruya. Así que por favor no harán eso, no saquen los discos como que si fueran un respaldo. El RAID tipo 1.0 combina los discos de forma anidada. Como podemos ver en la imagen,
primero forma grupos en RAID 1 y luego estos grupos los combina en un RAID 0. Lo tenemos remarcado aquí en el rectángulo color verde. Se necesita como mínimo 4 discos para un arreglo 1.0. La capacidad total del almacenamiento se reduce a la mitad. En teoría pueden fallar un máximo de 2 discos, con la condición de que los discos que fallen no pertenezcan al mismo RAID 1. Es decir, no pueden fallar simultáneamente estos 2 discos. Pero sí podríamos tener el caso en el que falle este disco de acá y este disco de acá. También es posible agregar más discos. Sin embargo, se debe tener en cuenta que el total de discos debe ser un número par. Así, otra posibilidad sería crear un arreglo de 6 discos, dividido en 2 grupos de 3. Ahora, por último, tenemos el arreglo RAID tipo 5. Este es uno de los más utilizados. Necesitamos mínimo 3 discos para formar este tipo de arreglo. Los datos se distribuyen entre los discos que forman el arreglo junto con la información de paridad necesaria para la recuperación en caso de errores. Aquí hemos remarcado con estas franjitas color morado la información de paridad. De esta forma podemos perder máximo un disco duro. La capacidad total de almacenamiento es igual a la suma total de los discos menos 1. Obviamente podemos agregar más discos a nuestro arreglo, sin embargo la capacidad total seguirá siendo la sumatoria de todos los discos menos 1. En el caso de que falle uno de los discos y hayamos reemplazado a este disco que haya fallado, la reconstrucción del arreglo suele ser un poco lenta, llegando a tomar a veces hasta un día. Esto no significa que el arreglo quede fuera de servicio, simplemente es el tiempo en que la información se vuelve a copiar en el disco dañado. Ahora es el momento de ver las herramientas para configuración de los arreglos. Como habíamos dicho antes, los servidores HP suelen venir con la controladora para los arreglos. Entonces lo primero que debemos hacer es configurar un arreglo antes de instalar cualquier sistema operativo. Con HP tenemos la herramienta Array Configuration Utility. Esta herramienta es accesible el momento que el servidor está arrancando. Nosotros simplemente presionamos la tecla F5 durante el arranque y podemos llegar a la herramienta de configuración y hacer nuestro arreglo según la necesidad que tengamos. En servidores más modernos como en la generación 10, la herramienta para configuración de arreglos es la misma, simplemente lo que le han cambiado es el nombre. Ahora se llama Smart Storage Administrator. El procedimiento sería el mismo. Primero, arrancamos el servidor, accedemos a la herramienta de configuración, creamos nuestros arreglos y luego procedemos a la instalación del sistema operativo. Por parte de Synology la cosa cambia un poco, debido a que la configuración de los arreglos se la hace por software. En Synology, en cambio, lo primero que hacemos es arrancar el equipo con los discos instalados, instalar el sistema operativo de Synology, que es el DSM, y luego acceder al administrador de almacenamiento. Como podemos ver, aquí en el administrador de almacenamiento tenemos todos los discos instalados. Luego de esto, subimos en el menú a la parte de grupos de almacenamiento, que sería la parte de los arreglos. Aquí nosotros podemos configurar los arreglos también según nuestra necesidad. Podemos poner etiquetas que nos recuerden qué es lo que vamos a hacer con estos arreglos. Si no tenemos todavía una idea clara de qué tipo de arreglo es el que nos conviene, podemos utilizar calculadoras que se encuentran en internet para ver cuál es la ventaja de uno u otro arreglo. En este caso tenemos aquí la calculadora de Synology, donde ustedes pueden arrastrar los discos según la necesidad y ver cómo se les conviene mejor ordenar los discos. Podemos ver que aquí la calculadora nos muestra
¿cuál sería el resultado de ordenar 3 discos de 1 tera con RAID 0? Y también, ¿cuál es el resultado de ordenar 3 discos de 1 tera con RAID 5? Como podemos ver, RAID 0 no nos ofrece contingencia, simplemente nos suma la capacidad total de almacenamiento, mientras que RAID 5 sí nos provee una contingencia, pero perdemos el equivalente a un disco duro. Una vez que hemos concluido con nuestros arreglos RAID, lo que sigue es inicializar el disco. En el momento de inicializar, tenemos dos opciones: MBR, Master Boot Record, o GPT, GUID Partition Table. MBR es la versión más antigua de una tabla de particiones, mientras que GPT es la más actual. ¿Cuál es la premisa para decidir cuál de estas dos opciones utilizar? GUID puede manejar discos de más allá de 2 terabytes, mientras que MBR no puede manejar discos de más allá de 2 teras. Entonces, si nuestro disco es de una capacidad igual o superior a 2 teras, esta es nuestra opción a seguir. Otro determinante es que con MBR solo tenemos la capacidad de crear hasta 4 particiones primarias, mientras que sobre Windows GPT nos permite crear hasta 128 particiones primarias. Tenemos que también discernir que esta opción de seleccionar la tabla de particiones más se nos presenta en el momento de instalar sistemas operativos como Windows. Sobre Linux, o más específicamente en el equipo Synology, no nos pregunta cuál de estas dos tablas de particiones utilizar. Bien, una vez inicializado el disco, lo que sigue es crear las particiones o los volúmenes. La mayoría de nosotros está familiarizado con las particiones o sistemas de archivos. Como vemos en nuestra gráfica, aquí tenemos un disco duro de 1 tera en donde hemos creado dos particiones. La partición C de 500 GB que contiene el sistema operativo y la partición D que contiene información en general de usuarios. Linux maneja la misma idea de particiones, pero no maneja la nomenclatura de letras, sino una nomenclatura distinta, como puede ser la partición raíz, la partición home, la partición TMP y así muchas otras. Normalmente Windows utiliza particiones FAT32 o NTFS, mientras que Linux utiliza particiones como ext3, ext4 y BTRFS. Las más utilizadas en Windows actualmente es NTFS, mientras que para Linux se encuentra ext4 y BTRFS. Bien, ahora vamos a ver, aquí tenemos una captura de pantalla de una operación sobre una instalación de Windows, en donde el disco duro fue inicializado originalmente como MBR y se lo necesita convertir a GPT. Otra posibilidad es que después de haber instalado el sistema operativo Windows, los discos se los debe inicializar desde la herramienta de administración de discos. Como podemos ver, los discos que están remarcados en color negro no pueden ser utilizados mientras no se los inicialice. Entonces aquí vemos el menú para inicializar, sea como MBR o sea como GPT. Este caso lo vamos a inicializar como GPT, aunque el disco es de una capacidad menor a los 2 teras. En esta otra imagen, en donde un disco de más allá de 2 teras, el sistema operativo lo reconoce como que si fueran 2 discos. ¿Qué es lo normal que tenemos que hacer? Es inicializar el disco como GPT para que sea utilizado como uno solo. Se debe aclarar que si inicializamos el disco como MBR, el sistema operativo solo va a tener capacidad de utilizar
los 2 terabytes. No nos va a dejar utilizar el resto del disco duro. Y también se vuelve conflictivo, ya que una vez inicializado el disco como MBR, la forma de convertirlo hace que nos borre toda la información para poder ser convertido. Así que, por favor, desde el inicio tenemos que inicializarlo como GPT y no como MBR. En esta pantalla, en cambio, podemos ver los volúmenes para ser creados en Synology. Como lo indicamos anteriormente, la lógica de Synology es de ir de abajo hacia arriba. Los discos duros, los arreglos y luego creamos las particiones o los volúmenes. Tenemos 2 volúmenes sobre los arreglos. Podemos colocar una etiqueta que identifique qué es lo que va a almacenar cada uno de estos volúmenes. Bueno, ya llegando a la parte que nos interesa, primero vamos a discutir sobre lo que fue SCSI. Cuando en nuestro computador se acababa ya la posibilidad para instalar nuevos discos duros, lo que podíamos hacer era comprar una tarjeta SCSI o SCSI. Mediante esta tarjeta era posible conectar más discos duros a través de un bus SCSI. La tarjeta se conectaba usualmente al bus PCI. Con el tiempo, la tecnología fue mejorada para aprovechar nuestra capa de red. De esta forma, podíamos compartir el espacio de almacenamiento a través de la red. Tomemos como ejemplo esta topología que tengo aquí. Tenemos a nuestro servidor, suponiendo que en este servidor las 4 bahías para discos duros ya estén completamente ocupadas y esté hecho un arreglo en el servidor. De igual forma, también supongamos que esté instalado el sistema operativo. Del otro lado, podemos tener un NAS con 6 discos duros de 1 terabyte organizados en un arreglo RAID tipo 0. Podríamos decir que se tendría un almacenamiento total de 6 teras. También vamos a suponer que hemos hecho un solo volumen, una sola partición de 6 teras. Entonces, suponiendo que queremos compartir el espacio de almacenamiento de estos discos en nuestro servidor, pero no queremos que ese almacenamiento se vea como una carpeta compartida o como una unidad de red, lo que podemos hacer es utilizar iSCSI para compartir el espacio de almacenamiento. Ahora, mediante iSCSI lo que podemos hacer es crear lo que se conoce como una LUN, Logical Unit Number. Es un nombre que no tiene mucha lógica, aunque la palabra lógica está incluida ahí, pero una LUN es un espacio de disco. En mi diagrama estamos suponiendo que vamos a compartir 500 gigas y estos 500 gigas serán compartidos directamente hacia nuestro servidor y nuestro servidor va a ver estos 500 gigas como si fueran un disco duro directamente conectado hacia él. Esto es lo que nos permite iSCSI. Ahora, profundizando más aún, para lograr que esta LUN se vea como un disco conectado directamente en el servidor, lo que se requiere es configurar los IQNs. El IQN es un iSCSI Qualified Name. Son identificadores. ¿Identificadores para quién? Para nuestro servidor, que se lo conoce como iniciador, y para nuestra LUN, que se la conoce como target. Entonces, una LUN tendrá un target que se identificará con un IQN y el servidor tendrá un iniciador que se identificará con un IQN. Mediante esto se pueden comunicar a través de la red, a través del protocolo iSCSI, y de esta forma
nuestro servidor podrá aprovechar el espacio de disco directamente como que si estuviera conectado localmente en el servidor, aunque todo esto esté viajando a través de la red mediante TCP/IP. Aquí vemos una captura de pantalla de el iSCSI Manager de Synology. Como pueden ver aquí en la etiqueta LUN, nosotros tenemos creadas dos LUN. Tenemos identificado para qué es cada una de estas LUN. Como ya dijimos antes, esto es un espacio de disco en el Synology. Más adelante podemos ver los targets. Como ya lo vimos anteriormente, el target es un identificador para cada una de las LUNs, de tal forma que se puedan comunicar con el iniciador, que es nuestro servidor. Si vemos más acá adelante, tenemos un estatus de cómo están las LUNs. Cada una de ellas, tengo una LUN con su target correspondiente. Aquí podemos ver el IQN con un formato un poco complejo. Acá tenemos también la otra LUN con su target que está mapeada hacia la LUN y con su IQN en un formato, como ya lo hemos visto, un poco complejo. Esta captura de pantalla corresponde al servidor o iniciador. Como podemos ver, aquí está la aplicación con la que podemos conectar nuestro servidor o iniciador hacia el NAS. Aquí en el destino lo que podemos poner es la dirección IP de nuestro NAS para que pueda conectarse y ver las LUN a las que va a tener acceso. Aquí tenemos en otra captura de pantalla el destino, en donde consta el IQN del target hacia donde se está conectando nuestro servidor. También podemos ver el IQN del servidor, también que es un poco complejo, pero este nombre es el que utiliza para conectarse hacia nuestro NAS. Para finalizar, vamos a recordar nuevamente, una LUN es un espacio de disco que vamos a compartir a través de la red. No necesariamente va a ser todo el disco o toda la partición. Puede ser una fracción pequeña de disco. A esta LUN tenemos que agregarle un target. El target va de la mano con la LUN porque identifica a la LUN. ¿Cómo lo identifica? Con un nombre que se conoce como IQN. Del lado del servidor tenemos el iniciador, que también tiene su propio identificador, su propio IQN. Entonces el servidor habla con el target que está atado a la LUN y así se comparte el espacio de disco. Eso es todo, creo. Muchas gracias, espero que se haya comprendido.